Oye, estoy tratando de convencer a Tomás que participe conmigo en un live con otros niños. Él tiene 11 años. 11 años, pero la tiene súper clara. Tiene opinión de todas las cosas. Así que lo estoy motivando. Me chantajea un poco para salir porque ya se cree rostro. Entonces, Ah, ahí estamos. está muy buena, está muy buena. Exacto. Oye, Yo, bueno, un gusto estar conversando contigo. También saludar a todos los que se están conectando. Bien, Tomás, dice la Sofía. Sí, la Sofía es psicóloga ahí en el colegio de Tomás, entonces lo conoce bien. excelente. Oye, bueno, esto les cuento a todos los que nos están viendo que esta es la primera vez que yo hago un vivo en Instagram, así que no sé cómo funciona. Pues lo que sí sé es que estoy con un tremendo amigo. eh, Estamos juntos, ¿cierto?, en la causa de los derechos de los niños. No solo, ¿cierto?, que los derechos queden consagrados en la Constitución, sino que ambos tenemos una trayectoria bastante larga y yo diría también un compromiso, una convicción, una pasión, ¿cierto? Y también porque los niños y las niñas tengan la prioridad que se merecen. Entonces, yo creo que esto funciona así como una conversación Tal cual. y nos vamos improvisando, ¿cierto? Así que, José Andrés, estaba pensando y estaba recogiendo el libro de Francesco Tonucci, que tú debes tenerlo. Ahí, para los que no lo conocen, Tal cual. ¿por qué, Sí, lo por qué tengo. la, Es muy lindo. por qué la infancia? Fíjate. Pero yo antes de hablar un poco de Tonucci, de por qué la infancia, yo quería, aunque esto nunca lo hemos hecho juntos ahí en vivo, lo vamos a hacer ahora si te parece, un poco saber por qué, cómo tú llegas, ¿cierto?, a convertir tu propia experiencia de dolor, convertirla en una causa social, porque me parece que es una trayectoria eh, muy, muy, muy potente. Ayer, fíjate que hice un live con tres dirigentes sociales de ollas comunes. Tremendo, tremendo el drama que hay en las poblaciones, con los niños, con la falta de alimentos. Y también hice esa misma conversación. ¿Por qué las personas llegan o llegamos a, a estar en causa como las que tenemos y compartimos contigo? Eso que como quería que a lo mejor compartiéramos también con los que nos están viendo. ¿Por qué estamos en lo que estamos? ¿Qué nos lleva a este camino? Sí. No, pues tremenda, tremenda pregunta. Pero antes de eso, yo quiero hacer una confesión. Que cuando yo partí con este tema de la Fundación para la Confianza, yo he sido director de la Fundación para la Confianza y fundador junto con Jimmy Hamilton y Juan Carlos Cruz y Juan Pablo Hermosilla hace casi ya 11 años. Y cuando partí, yo venía llegando de Francia, de mi doctorado, y era dedicarme o a la academia o hacer una cosa distinta, ¿no? Y partió todo el caso Caradima, ¿se acuerdan? Fue bien, em, fue embullado, era bien escandaloso lo que pasaba en esa época. Y yo decidí, conseguí unas platas por ahí, por acá, y decidí armar una fundación y que esto no quedara para como un caso personal mío, ¿no? Y ahí decidí buscar a las personas que fueran referentes y referentes importantes en el tema de la niñez, de la lucha contra el abuso y en particular el abuso sexual infantil. Y todos los caminos llegaban a Iván Zamora, ¿no? Iván Zamora era Todos los caminos conducen a el... Roma. ¡Ah! Y ahí, y Paicaví, ¿no? Y Iván Zamora y Paicaví, tu experiencia.
dirigiendo, creando esta organización, que es una organización además de excelencia, ¿no? De excelencia en sus contenidos, en su trato, en su contenido ético, y eso lo tengo que decir, lo digo en todos lados que puedo. Una persona además muy amable, como muy adorable en su trato, cosa que no es tan fácil a veces encontrar, somos todos medios pesados a veces, ¿no? Somos todos conflictivos, estamos peleados, nos enojamos unos con otros, y sin embargo Iván ha llevado la causa de la niñez y adolescencia con, con generosidad, con buen trato, con comprensión, con empatía, y eso y quiero decirlo aquí públicamente a las personas que están viendo ahora y las personas que van a verlo después, y esto lo repito en todos lados, que tú has sido un ejemplo de lucha y has sido un ejemplo de buen trato y de trato ético, ¿no? Para todas las personas que se relacionan contigo. Y para mí has sido un ejemplo y para muchas personas has sido un ejemplo. Así que con ese, con ese estado de ánimo quiero partir, ¿no? Agradeciéndote todo lo que has hecho en este tiempo. Y te lo agradezco públicamente, Iván. No, muchas gracias y en verdad es bien emocionante escucharte porque también estamos en una sociedad que hace poco reconocimiento y el reconocimiento es tan importante para fortalecernos como sociedad. No es solo que uno se fortalece en lo personal, sino que también como sociedad. Entonces, no, súper agradecido, emocionado porque yo también tengo una admiración por lo que, por el tránsito de tu vida, ya, que es bastante público. Yo ahí tú querrás compartir lo que quieras compartir, pero creo que también hay una admiración porque no todas las personas convierten su experiencia de dolor en una causa de transformación. Y qué bueno, porque nos encontramos en mundos que son totalmente distintos, ¿te fijas? Eh, Porque claro, tú tenías una ruta más académica, eso es lo que yo, porque tú, bueno, eres filósofo, y de pronto todo hace un clic y de frente te entra a la causa. Y fíjate, José Andrés, que ustedes, ¿cierto? James, Juan Carlos y tú, yo también te lo he comentado en otras oportunidades, marcaron un antes y un después en Chile respecto a las figuras, ¿cierto?, que abusaban de niños, que estaba todavía muy estigmatizado en sectores más pobres o con otras connotaciones. Pero sin duda lo que hacen ustedes a partir de esa experiencia de dolor, convertirla en una causa pública, también fue una tremenda palanca, un tremendo apoyo a todas las organizaciones que veníamos trabajando hace muchísimos años. Entonces, creo que el mundo ahí nos conectó virtuosamente para hacer los cambios, ¿cierto?, que ustedes han provocado también y los cambios que se vienen para Chile. Entonces, también quería como agradecerte infinitamente que hayas decidido tomar este camino, porque podrías No, para mí. perfectamente haber tomado otro camino. Sí, sí, sí. Y la verdad es que ha sido muy bonito. Yo estoy, a pesar de que trabajamos, y eso lo compartimos, ¿no? Trabajamos con uno de los aspectos más oscuros de la humanidad, es decir, con el abuso, el maltrato hacia la niñez. También se topa como con el otro extremo, ¿no? Con las cosas más lindas de la humanidad, que es el salir adelante, es el unirnos, el soñar con un mundo mejor, ¿no? Y así es como llegamos a este momento, po, Iván. Al final podemos seguir conversando de las experiencias personales también. A mí yo no tengo ningún, a esta altura del Pero a mí partido no tengo ningún pudor. me gustaría José Andrés, que comentara, no quizás obviamente el caso, porque ya está bastante conversado, sino que a mí es una cosa que también me gusta ver en las personas. ¿En qué minuto tú tomas la decisión de hacer este camino?
¿Qué es lo que hace clic finalmente? Mira, esto es una cosa bien, o sea, es una experiencia muy personal y algo que a mí me hizo un clic muy impresionante, interior, fue que yo vivía en Francia en esa época y estaba comenzando con el tema de Caradima, ¿no? Con la denuncia, y no solamente la denuncia, sino también intuyendo todo lo que se venía, ¿no? La resistencia de parte de la iglesia, la resistencia social, cultural, de muchos aspectos, que fue finalmente mucho más profunda de lo que yo imaginé, ¿no? Y estaba de visita en Chile, y en un momento estaba, qué sé yo, comprando cualquier cosa o caminando por la calle y veo una mujer adulta que le pega a un niño, ¿no? Y yo estaba estudiando, haciendo mi doctorado en filosofía, y dije, no tengo herramientas para decirle, señora, eso no está bien. Y dije, ¿por qué me llevo tantos años estudiando filosofía y no me sirve de nada? ¿Por qué no me dediqué a estudiar algo que tuviera que ver, como que pudiera ayudar a decirle, señora, por estos argumentos, por esto y por esto otro y por esto otro, no está bien lo que está haciendo y cómo la puedo ayudar, además, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a que ustedes hagan algo, como un trato distinto? Y ahí, bueno, terminé el doctorado, me fue súper bien, y en lugar de dedicarme a la academia 100%, como te contaba, logré levantar un par de fondos, un par de lucas, y armamos la fundación y dije, la verdad es que esto es lo que yo desde chico he soñado, ¿no? Porque ahí me conecté. Yo cuando llegué a la iglesia, y pasó todo lo que pasó con Caradima y todo lo demás, yo llegué a la iglesia buscando un espacio para trabajar por los demás. No llegué a la iglesia para tener rango eclesiástico, ni. Eso me daba lo mismo y siempre me da lo mismo y siempre me pareció muy ridículo, ¿no? Tremendamente ridículo y extraño que a alguien le gusten las dignidades, ¿no? Como le llaman, ¿no? Las dignidades eclesiásticas. Yo llegué pensando en trabajar por los demás. Lo que pasa es que me encontré con un grupo bastante perverso, ¿no? Especialmente de Caradima. Entonces, cuando logré zafarme de esa telaraña, era una telaraña, ¿no? El mundo de Caradima y todo ese abuso de conciencia era una telaraña. Fue una telaraña muy difícil de salir. Cuando logré salir de eso y denunciar, dije como, en este momento puedo realmente hacer lo que yo quiero, que es trabajar pucha, por una sociedad mejor y para que los niños no tengan que sufrir, que era lo mismo que me llevó a pensar en ser cura en un momento, ¿no? Yo quería ser cura en un momento por eso mismo, ¿no? Y esto te lo digo y me da como, ahora sí me da como porque es algo muy, muy personal, pero es la misma energía, ¿no? La misma energía que me llevó a pensar en un momento ser cura, la que después me llevó a pensar en trabajar y armar la Fundación para Confianza, cruzado sí por una experiencia de dolor, todo lo que queráis, pero que yo no quería que terminara en mí, ¿no? En mi biografía, ¿no? Yo ahí fui simplemente lo que ocurrió. Yo quería que terminaras como sirviendo y siendo útil para los demás y ojalá creando un espacio em, para que menos personas vivan lo que muchos han vivido y lamentablemente siguen viviendo, ¿no? Y yo creo que gracias a ti, acuérdate, yo siempre te he nombrado a ti como hermano mayor en esto, siempre. Mm. Iván, han mostrado el camino para poder construir una organización, una sociedad y una forma más sana, ¿no? Sí, yo cuando lo escuché por primera vez, eso de hermanos mayores, sé que vi ahí en eso mucha humildad. Creo que ahí en algún momento yo creo que hay alguna conexión. Si tú crees en las cosas más transgeneracionales, siento que hay hipótesis que se supone que todos en algún momento llegamos a un punto, a un punto común, y que de alguna manera todos tenemos lazos, ¿cierto?
Y yo siempre lo he pensado y me parece súper potente porque de alguna manera lo que hacemos es como reunir, incluir mundos que estaban separados, ¿cierto? Pero que hoy día trabajamos y hacemos cosas en distintos niveles, en distintos ámbitos, pero buscando siempre lo mismo, que una sociedad sin abuso, ¿cierto? Una sociedad en que no solo se respeta a los niños y a las niñas, sino que en verdad nos respetemos todos y todas. Entonces, me parece como lo que tú nos cuentas, ¿cierto? La reflexión que haces, es un poco también lo que yo, de alguna forma, también fui experimentando en mi propia vida. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Y fíjate que en mi caso, bueno, siempre he estado vinculado al tema, siempre me gustan las personas y las organizaciones, pero yo también te he contado, yo trabajo a los 7 años y, y creo que toda esa experiencia, por eso estoy súper conectado con las ollas comunes, porque también mi familia, en los momentos más complejos, comimos de ollas comunes. Entonces, todas esas historias que tienen que ver con ese nivel de pobreza, ¿cierto? Que no es solo la falta de alimentos. Cuando te falta de alimentos y hay pobreza, hay muchas otras cosas que ocurren en la vida de los niños y la de las familias. Eh, y, y a pesar, digamos, de esa historia, fíjate que a los 17 años fui también detenido y torturado en tiempos de la dictadura. Y yo siempre cuento esto, que cuando me interrogaron a mí no me salía la voz, no me salía la voz, por el miedo, por el miedo que tenía, por lo que nos había pasado durante el tiempo que nos estuvieron encerrados, todas las amenazas que recibimos, golpes, en fin. Y cuando me interrogan y me preguntan mi nombre, no era capaz. Y bueno, y recibí un montón de alabanza para que pudiera hablar, para que voy a contar detalles. Pero, y siempre digo esto, que a partir de esa experiencia, fíjate que yo no me privo de la voz, no me privo de la voz, pero mi voz se volcó al trabajo con los niños desde no sé, que tenía 17 años, cuando estábamos en la agrupación cultural 16 de abril en Santa Inés, Viña del Mar. Se volcó a ese lugar y hoy día no tengo rabia, no tengo molestias con las personas que me hicieron daño. Eh, eh, quiero o sea, me he preocupado y mi vida se ha volcado a hacer el bien, a hacer el bien, a que, a que no exista violencia y quizás la violencia que uno vivió, yo no la quiero para ninguna ser humana, para ninguno, para ninguno. Y eso creo que es la transformación y el cambio de paradigma, el cambio cultural de transformación, que creo yo estamos contribuyendo en esta aventura, ¿cierto? Que es el proceso constituyente. Entonces, en ese sentido, compartimos historias de dolor, de distinta naturaleza, pero finalmente dolor. Entonces, ¿cómo esas experiencias se convierten también en experiencias de hacer el bien con otros, organizar fundaciones, organizaciones para trabajar en aquello? Eh, yo quería, José Andrés, y ahora a partir de esta ya breve confesión, algo de nuestra historia, porque yo creo que, fíjate que es súper importante que quienes estamos en el mundo social, estamos trabajando por el bien común, y además tenemos la aspiración, ¿cierto?, de llevar el mensaje fundamental de un Chile para los niños y las niñas,
también nos tienen que conocer en nuestra historia las personas que creen en nosotros, que van a votar por nosotros. Yo creo que es súper importante cuál es nuestra raíz, por qué estamos en lo que estamos. Y, y en ese sentido, me parece que estamos ahí como en corrientes muy más o menos similares. No sé qué opinas tú ahí. Totalmente, po, Iván. Yo siempre siento mucho orgullo cada vez que puedo decir que somos amigos y que hemos estado trabajando desde el comienzo, desde ámbitos distintos, ciudades distintas, pero sin embargo hay una conexión, ¿no? Muchas veces hemos hecho cosas juntos, como el primer el gran congreso, ¿no? Sí, De la aborto. Y ahí estuvimos codo a codo, ahí yo tengo que hacer todos los reconocimientos que fue tu gran idea y tu gran actuación, ¿no? Y acción que logró hacerlo, ¿no? Que hiciste un congreso que era inverosímil, ¿no? Parecía como imposible y sin embargo reunió muchos países, muchas personas, miles de personas trabajando por eso. Y la verdad es tuvimos que 600 personas en el 600 Congreso. personas, ¿no? Imagínate, ¿te acuerdas en 600 el Hotel personas. O'Higgins ahí haciendo de locutor ahí y animador? Tal cual, ¿no? Sí, fue realmente precioso, me acuerdo todavía, casi con vértigo, ¿no? Comenzando a hacer todas esas cosas. Y bueno, y hay una cosa que uno puede pensar que con la que se encuentra, ¿no? Que por un lado hay una negación, ¿no? Muchas personas niegan el maltrato, el abuso, la violencia porque no lo quieren y muchas veces no lo queremos ver, ¿no? Porque duele, ¿no? Duele, molesta o simplemente o no importa para otras personas. Y durante mucho tiempo probablemente hemos visto personas que se han negado o que lo han querido ir tapando. Y la verdad es que es lo que yo le he llamado como la confianza ciega, ¿no? Queremos confiar ciegamente que todo está bien y que tenemos que seguir para adelante, ¿no? La constitución está buena, rechazamos cualquier cambio, ¿no? El rechazo, la cultura del rechazo. Y por otro lado, hay otro tipo de rechazo, cuando personas se encuentran con el tema del abuso, el maltrato, el dolor, que queremos quemarlo todo, ¿no? Que queremos quemarlo todo, queremos salir a romperlo todo, no para construir algo nuevo, sino simplemente para poder saciar la rabia que uno tiene legítimamente, digo, ¿no? Adentro. Pero sin embargo, cuando quemamos todo, nos quemamos nosotros también, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has mostrado y no has mostrado el camino también, de una manera diferente, que no significa minimizar la injusticia, no significa minimizar la necesidad, además, de justicia, de reivindicación, de reparación, de verdad, etcétera, sino construir un camino que incorpore a los demás, eh, porque si no vamos a tener un mundo de nuevo como segregado, vamos a seguir con la segregación que nos ha hecho tan- tanto daño, ¿no? Entonces, como esta decisión que compartimos, y compartimos que yo me siento tan orgulloso de que compartimos tú y yo, ¿no? De querer ser parte de la Convención Constitucional, porque queremos reescribir. Ayer tuve un cabildo con niños y niñas, ¿no? Chicos de entre 7 y 12 años. Entonces, decíamos, ¿cómo podemos definir, cómo le podemos poner, qué nombre le podemos poner a este momento constituyente? Y decíamos como reescribir las reglas del juego, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué es lo que vamos a jugar y cómo vamos a jugar, ¿no? Y salieron cosas maravillosas. Y eso es lo que estamos ahora, po, reescribiendo las reglas del juego, ¿no? Y para ti, Iván, si es que yo sé que yo soy el entrevistado en esta dinámica, No, pero yo no, te quiero hacer la pregunta. aquí no hay entrevistado. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Aquí mutuamente nos entrevistamos. Conversamos en verdad. Excelente, es excelente. Entonces yo te quiero preguntar a ti, si vamos a reescribir las reglas del juego, conociendo nuestra historia, no solamente yo sé y conozco también tu trayectoria, que trabajáis en temáticas de abuso y maltrato hacia la niñez, pero también hay sido dirigente
hay sido dirigente sindical o Comunitario, comunal, comunitario, comunitario. comunitario. Hay hecho un montón de Comunitario. cosas en tu vida que te hace, que para mí te valida como una persona que está pensando en la comunidad y al mismo tiempo está con las manos en las patas en el barro. Mira, ahí llegó mi amiga Tru. Un abrazo grande, Tru, y gracias por estar aquí. Entonces, ¿cómo pensarías tú estas nuevas reglas del juego? ¿No? Mira, yo lo he pensado, no he pensado tanto en las reglas porque soy súper malo para las reglas, pero eh, creo que lo que Estos sí, acuerdos, ¿qué sé sí, lo que sí he pensado es que previo a las reglas, previo a los articulados, a la discusión, tiene que haber una conversación con el país ética respecto al Chile que queremos, al Chile que soñamos, al Chile que necesitamos como sociedad. Me parece de que yo sueño con esa conversación, sueño en que lo que hoy día estamos haciendo, cada uno de los candidatos, ¿cierto? Alrededor de Chile, de hacer muchas de estas actividades, de infinitas actividades, y que, bueno, gracias a que está Internet, a la tecnología que nos permite hacer esto, el sueño que imaginar que esto mismo se puede hacer también cuando ya hayan ocurrido las elecciones, ¿cierto? Y se pase a otra etapa, que esa otra etapa y la primera etapa de esa otra etapa sea una conversación con el país a través de este tipo de actividades, o sea, que quienes salgan electos o electas vuelvan también a los territorios, vuelvan a los colectivos, vuelvan a conversar con los cabildos, vuelvan a conversar con las ollas comunes, vuelvan a conversar con los campamentos, con el mundo académico, con todos los mundos, porque me parece de que, y ahí eso es lo que a mí me mueve y me moviliza. Creo que tenemos la tremenda oportunidad que las reglas que le señalas tú, yo diría los reglas y principios, las podamos co-construir y no repetir los modelos clásicos de que salen electos y los electos son los que escriben. No, me parece que si eso ocurre, entonces no habremos aprendido nada en la historia. Porque tú y yo y todos los que están ahora nos están viendo, ¿cierto? Están compartiendo, nunca hemos vivido este proceso constituyente. Menos impensable que además sea por votación popular. Y más impensable es que fue también de gracias paridad? al continuo movimiento social. No solo lo que ocurrió en octubre, sino que hay que hacer un reconocimiento a todas las luchas históricas. Noma FP, Pingüino, Mochilazo, en fin, lo que ocurrió en los años 80, en los 70, en los 60. Creo que ese acumulado, esa herencia, en 1920, los 1900, esa herencia de luchas sociales por una sociedad diferente, es lo que nos tiene aquí conversando, es lo que nos tiene con esperanza. Y, y yo creo que esa conversación es súper necesaria con el país y también con los que van a salir electos y electas, como señalo. Eh, Mi temor es que si eso no ocurre, José Andrés, nos habríamos perdido la oportunidad histórica de construir o reescribir una narrativa colectiva, y esa narrativa, y ahí voy a tomar unas palabras de una dirigente de un cabildo, esa narrativa está escrita en las miles de pancartas que se han movilizado durante muchos años pidiendo cierta dignidad, pidiendo justicia social, pidiendo igualdad. Esa narrativa se tiene que tomar y reconstruir para que luego lo que vaya a quedar en la constituyente tenga este contexto narrativo ético, épico, co-construido con el pueblo y con las organizaciones. Eso yo creo, José Andrés, no sé, que
Eso es lo que yo pienso que tiene que ocurrir antes de sentarse a conversar en la cosa más formal del proceso constituyente. Ahora sí, Sí, antes volviste. de, iba Claro, a decir una cosa muy claro. importante. Sí, no, antes de Y me caí. sentarse, o sentado, pero al mismo tiempo, estar construyendo esto, co-construyendo esto con las organizaciones y con los ciudadanos, creando multicanales de participación, de modo de que, ¿sabes lo que yo me imagino? Una, un proceso constituyente vivo, que viva en la sociedad, que viva en la ciudadanía, y no solamente que viva en el lugar donde se van a reunir o nos vamos a reunir quienes seamos electos. En el Palacio Pereira o quien sea. Claro. Claro, Abrir canales de participación. Yo también creo que es súper importante abrir canales de participación real. Y ojalá esos canales de participación real fueran permanentes, ¿no? Creo que el control democrático desde la ciudadanía tiene que tener algo que ver, ¿no? Como por ejemplo, y pasa en otros países también, de distintas formas, y una forma, la más típica, que yo creo que a la cual nuestro país deberá abrirse, como lo que pasa en Estados Unidos, como lo que pasa en Argentina, en España y otros países que también lo hacen, que por ejemplo, quienes hacen justicia, ¿no? Quienes deciden de la justicia de un país, no son solamente los tribunales profesionales, ¿no? Siempre un poco desde de la elite que están viendo las cosas de una manera, sino que también sea la ciudadanía, ¿no? Que todos nosotros podamos en algún momento, como desde siempre, ¿no? En Estados Unidos, son los jurados, ¿no? Que nosotros podamos volver a que la justicia tenga que ver con el sentido común también, ¿no? Como volver a recobrar el sentido común, eh, que yo creo cuya pérdida le ha hecho mucho daño a nuestro país, ¿no? El sentido común en los procesos democráticos, en los procesos legislativos, por ejemplo. Nosotros vemos a veces con impotencia que los legisladores han estado legislando como como probablemente bajo la música, y no sabemos exactamente de todos quienes han estado bajo la música pero por ejemplo lo que pasó con la ley de pesca, ¿no? Y ahí lo conversaba con una filósofa chilena, que a mí me parece súper interesante, la Camila Vergara, ¿no? Que dice como aquí hemos vivido una corrupción sistémica durante mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Que hay, y que ya se logra condenar, por ejemplo, a Orpis, pero sin embargo la ley que fue creada bajo circunstancias de corrupción, ¿no? Porque fueron financiados no solamente Orpis, sino que también fueron financiados otros parlamentarios para poder aprobarla. Muchos la aprobaron y evidentemente no es una ley que sea racional, ¿no? No es una ley que uno dice que aquí hay un sentido común, hay un sentido de comunidad, un sentido de país, sino que es una ley que le hace daño al país, ¿no? Y todos saben que le hace daño al país. Hay una persona que está hoy día va a ir presa, y sin embargo está ahí, ¿no? Y siguen, ¿no? Hemos tenido muchas veces un sistema político que se corrompe, que se colude, y nosotros hemos hecho un poco como este síndrome de acomodación, ¿no? Que hablan también en temas de abuso infantil. Hemos vivido un síndrome de acomodación porque nos da mucho miedo el cambio, ¿no? Porque parece que el cambio fuera más caro que acomodarnos a un sistema que no nos hace, que le hace mal a muchas personas en el país, y que evidentemente tiene una fecha de explosión, ¿no? Lo que pasó el 18 de octubre iba a pasar en algún momento. Y no fue un tema de los torniquetes, no claro. fue un tema de los 30 pesos, y tampoco fueron 30 años, ¿no? Es un sistema que ha hecho daño y que tenemos que cambiar de alguna manera, ¿no? Y una de las maneras de cambiar, perdona que me haya un poco de tesis, ¿ah? Como que me empieza a hablar y No, hablar y dale, hablar, dale. tú me parás cuando quieras, ¿ah? No, está Y bien. ahora tenemos que recobrar, como decís tú, sistemas de participación. Todas las personas, ¿no? Todas las personas caben en la participación, ¿no? Y estoy hablando de estudiantes, trabajadores, empresarios, todos tenemos que tener, hasta ahora han tenido solamente un grupo, ¿no? Que son los que le han podido
pagar muchas veces a parlamentarios que puedan hacer o sus campañas, porque eso es cierto, ¿no? Nosotros, yo me metí una época en cómo era el financiamiento de las campañas, que era oscuro, estaba lleno de indicadores de corrupción y sin embargo no se hacía nada y era legal, ¿no? Hoy día tenemos que volver un poco a la probidad y a la transparencia, que le hace bien a todos, ¿no? Le hace bien a todos, ¿no? Un país que crece con todo es un país que le hace bien a todos. Al final. Y por eso es que uno llega, Iván, y con esto termino, uno llega a la niñez y adolescencia, ¿no? Porque los niños, que estén bien los niños, da lo mismo el barrio, ¿no? Da lo mismo da lo mismo en la familia, ¿no? Si los niños están bien, significa que estamos todos bien, ¿no? Entonces, si Exacto. pensamos si pensamos en un horizonte común, tenemos que partir del horizonte común de la niñez, de los niños y niñas. Si nosotros nos aseguramos y le aseguramos al país que los niños van a estar bien, significa que vamos a estar todos bien. Así es. Y ahí la dejo, ahí la dejo, ahí la dejo. No, no, porque vamos a entrar ahora, vamos a entrar de lleno a cómo, ¿cierto? Y ahí compartimos mutuamente, vamos pimponeando cómo imaginamos, ¿cierto? Cómo soñamos, cómo queremos eh, un país para los niños y las niñas. ¿Cómo sería ese país? Eh, ¿Cierto? Con la nueva constitución, cómo nosotros nos vamos a imaginar, pero tú señalabas algo que no es un tema de los 30 años, creo que es un tema de siglos. Por ejemplo, para el pueblo mapuche, como dice la Violeta Parra, eh, es un sometimiento de siglos, pasados siglos, y no tienen autonomía, por ejemplo. No les permiten, ¿cierto?, desarrollar su cultura y recuperar finalmente sus territorios, como que es lo que corresponde. A mí me pasa cosas con eso porque no comprendo por qué esas cosas no, o sea, comprendo por qué, por todos los intereses que hay, en fin, pero me parece de que parte del cambio, a propósito de que señalabas tú que hay que perder los miedos, parte de perder los miedos tiene que ver también con la conversación profunda, ¿cierto?, respecto a la autonomía del pueblo mapuche, a terminar, ¿cierto?, con esa tragedia de siglos. Y no nos podemos permitir en el siglo XXI, año 2021, seguir, ¿cierto?, en esa situación que como que, fíjate que la Violeta Parra decía, ya no son los españoles, ahora son los propios chilenos. Y eso creo que se tiene que cambiar, se tiene que transformar. Lo mismo pasa cuando hay malos tratos y desprecio por los migrantes, ¿cierto? Porque también hay niños y niñas. Bueno, quería como igual complementar eso. Y yo, ¿te acuerdas que al principio de la conversación ya no sé cuánto rato vamos porque aquí no hay reloj? No, parece que Instagram no tiene eso. Pero, ¿cuántos minutos llevamos conversando? Llevamos 40 minutos. No, ya. Vamos. Entonces, mira, al principio yo le estaba mostrando a Turucci, ¿cierto? ¿Y por qué la infancia? Fíjate que Francesco nos dice lo siguiente. ¿Por qué la infancia? Sobre la necesidad de que nuestras sociedades apuesten definitivamente por las niñas y los niños. Eh, cuando decimos que apueste esta sociedad, ¿cuál es tu sueño, José Andrés? ¿Cuál es cómo te imaginas? Así como hay ciudades de los niños, ¿cómo te imaginas tú el país para los niños y para las niñas? Mira, antes de hacerlo como en lo concreto, como pensarlo en lo filosófico, ¿no? Cuando los niños están bien, estamos todos bien. Y al contrario, cuando los niños están mal, es un criterio, ¿no? Una métrica, uno diría como, en vez de medir el PIB, deberíamos medir el bienestar
de los niños en un país. Si medimos si los niños en el país, de manera general, están bien, significa que estamos todos bien, que la economía está bien, que la educación está bien, que la salud está bien, que la vivienda está bien, que los espacios públicos están bien, que el medio ambiente, porque ellos tienen esa visión inmediata, ¿no? Y una justicia, probablemente una sensación de justicia mucho más prístina, ¿no? Así más clara, ¿no? De lo que nosotros necesitamos, vivimos, y si nosotros lográramos crear un criterio, y ojalá que fuera compartido, así como en Bután, ¿no? Existe como el índice de felicidad interna de la Bután, felicidad. nosotros, claro, si nosotros lográramos crear un indicador permanente, ¿no? Y que fuera comparable en el tiempo, de bienestar integral de los niños, y bienestar integral habla también de salud física y salud mental de los niños, porque ya sabemos que vivimos niveles de salud mental casi de un país que está en guerra, ¿no? Según distintos hay indicadores que nos dicen que sí, que vivimos niveles de salud mental de los países que están, sobre todo de los niños, ¿no? De los niños, de un país que está en guerra, ¿no? Significa que algo estamos haciendo muy mal, ¿no? La educación está mal planteada, entonces decimos, y ese es el problema, nosotros decimos, no, necesitamos educación para todos, ¿no? Pero necesitamos replantear la educación que estamos pensando, ¿no? Si nosotros seguimos pensando en la educación como una especie de industria cerrada, evaluada en indicadores cuantitativos que estresan mucho a los niños y por lo tanto hacen mucho más difícil que tengan un resultado en experiencia que les permita realmente después te- tener un trabajo o tener una familia, una relación que les dé bienestar integral, vamos a estar todos mal, ¿no? Entonces, educación, salud, vivienda, medio ambiente, trabajo, espacios públicos, pensiones, ¿no? Oye, Todo apunta hacia la niñez, al final, como sí, indicador sí. fundamental. No, a propósito de lo que tú comentabas, claro, estamos en una sociedad tan cuantitativa, fíjate que todos los indicadores son cuantitativos. Eh, y lo que tú propones y que yo comparto, pero por supuesto plenamente, es que pasemos también a un orden más cualitativo y cierto, esta perspectiva del bien común, ¿cierto? Porque la sociedad del bien común, como se señala, ¿cierto? Nos permite a todos y a todas vivir en un mejor lugar, vivir en un mejor lugar. Entonces, como quería hacerte ese alcance, ¿cómo, ¿cómo te estabas imaginando este Chile para los niños y las niñas? Ya pasamos la fase filosófica que está muy bien. Eh, si tú hiciéramos un ejercicio así como a los Julio Verne, de imaginemos una cosa corta, de 10 años. ¿Qué te gustaría que ocurriera ya? Mira, quizás pensar, a ver, hay una parte como política, ¿no? De pensar la constitución, cómo nosotros deberíamos pensar la constitución para que las políticas públicas que se desprendan de ahí sean políticas públicas adecuadas, porque lo que nosotros tenemos hoy día, y sabemos, ¿no? Ahí recién el doctor Jaime Concha, gran amigo, ¿no? Que además de la red de sobrevivientes y un amigo que ha estado durante mucho tiempo luchando por este Sí, tema, ha sido claro. víctima él también, preguntaba, bueno, ¿qué pasa con Sename? ¿No? Y Sename, y aquí yo sé que es complejo, pero Sename responde a una lógica de la Constitución de los años 80 de manera perfecta, ¿no? Eh, una licitaciones que hacen competir muchas veces a organizaciones que no tienen, organizaciones grandes con organizaciones chicas, ¿no? Que de una manera Exacto. totalmente desigual, con criterios, con los mismos criterios, como si fueran iguales a organizaciones que no son iguales, que tienen financiamientos diferentes, que tienen objetivos diferentes, y que sin embargo los tipos de
las bases técnicas como que igualaran todo y apuntan a una subvención que saben que no es suficiente. Exacto. Desde Sename saben perfectamente, y eso lo he conversado y nos hemos peleado a gritos, sabiendo que no es suficiente la subvención que les dan a los niños. Sin embargo, se les exige un estándar que no corresponde a las subvenciones que están dando, y como si se tratara de constructoras que van a hacer una carretera, en la que además la carretera da lo mismo que funcione o no funcione. Lo importante es que los recursos se utilicen para exactamente las cosas que se han comprometido, que cumplan con las formalidades, y no el resultado último. Y el resultado último es evidente, que es el bienestar integral de los niños que pasan por los programas, es la restitución de los derechos de los niños que pasan por el programa, el bienestar finalmente subjetivo también de los niños que, que- que pasan por los programas. Ahí mi amiga Tru, la guacha del Sename, dice: ningún gobierno se ha preocupado de los niños en el Sename, muchas subvenciones no llegan a los niños, llegan además a la burocracia, y probablemente, y aquí más que lo que es, el problema es que estamos bajo la línea de flotación todavía, no estamos en la línea de flotación como para empezar a decir qué es lo que podemos hacer. Y entonces, como si nosotros pensáramos en cómo sería el mundo ideal, primero tenemos que reconstruir la base para que puedan llegar, como para que podamos hacer una alianza. Porque yo no digo que eliminar, evidentemente, yo no busco eliminar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los niños, por los niños, niñas y adolescentes, sino que la alianza, el trabajo en conjunto, sea un trabajo virtuoso, y no un trabajo vicioso como se da ahora, y perverso muchas veces, ¿no? Porque la organización, bueno, pero tú tenías un doctorado en esta cuestión, pues, Sí, Iván, ¿no? hay que reconfigurar, reconfigurarlo todo, porque son dos cosas distintas. Por un lado es el rol o el papel que juega la sociedad civil en nuestra sociedad, ¿sí? Y sociedad civil hablamos de ONG, o grupos comunitarios, fundaciones, etcétera, etcétera, porque esto está en todo el mundo. Y la tendencia mundial, ¿cierto?, es que las nuevas sociedades, si uno va a las sociedades más europeas, se co-construyen virtuosamente, ¿cierto?, con un Estado social garante. En Suecia está el Estado social, ¿cierto?, el Estado de bienestar social, con la alianza de la sociedad civil, pero también de un sector empresario ético, consciente, porque aquí es súper importante todos los actores para poder construir este nuevo Chile, ¿cierto? Este Chile más desde la ética. Por lo tanto, si eso ocurre, ¿cierto?, y tenemos un Estado garante en la nueva Constitución, que es el compromiso que estamos asumiendo una gran cantidad de candidatos a la constituyente, ¿cierto?, Estado social garante de derechos. Entonces, fin al Estado subsidiario, y eso implica, ¿cierto?, y considera la revisión del modo en que se están ejecutando las políticas públicas en todos los campos, ¿cierto? Pero peor aún, en el campo social, y peor aún, con los niños que son víctimas de vulneraciones graves de sus derechos, porque finalmente lo que hace el Estado es eh, elegir al mejor postor, ¿cierto? ¿Quién va a atender a los niños en un determinado territorio? Y no hay una evaluación o un reconocimiento de las organizaciones que a lo mejor ya tienen muchos años, como la ONG País, que hay 25 años trabajando en maltrato. Tenemos que, cada vez que hay una licitación, vivir el mismo estrés, vivir lo mismo, como que tú empiezas de cero. Y eso ya no, es raro, porque estamos hablando de la necesidad imperiosa, ¿cierto?, de consolidar las organizaciones del bien común, y organizaciones del bien común que entran frecuentemente a licitaciones, como dices tú, como que vamos a licitar una carretera,
Eso se tiene que transformar y cambiar radicalmente, sustantivamente, porque podrían haber más recursos, pero con esta sociedad neoliberal, con esta constitución que, que es la constitución del copago, ¿cierto? Copagamos todo, no se sostiene una transformación más sustantiva para la vida de los niños y las niñas. Yo imagino, José Andrés, que el nuevo Chile, el Chile de los niños y las niñas, debe construirse, ¿cierto? No pensando en los próximos 10 años, sino que tomando la decisión política, ¿cierto? En la constituyente de que, como dices tú, la nueva constitución se escriba en clave infancia, ¿cierto? Que se Tal consagre el cual. interés superior de los niños, que los derechos estén garantizados, porque no solo es suficiente hablar de los derechos de los niños en la Constitución, hay que asegurarse que estén garantizados para que no Con exista prioridad letras chicas, absoluta. ¿cierto? Y para Prioridad evitar las letras absoluta. chicas. Exacto. Tal Entonces, cual. en ese sentido, yo creo que el país y Chile necesitamos hacer una opción preferencial por los niños y las niñas, porque bien lo decía, ¿cierto?, Gabriela Mistral, aquello que no se hace antes de los 7 años, es muy difícil que después se reconstruya, o el tiempo que tú tienes que invertir para que reconstruir esas historias más dañadas y la historia de niños que no nacieron en una sociedad en que se le prestó oportunamente o se cubrieron todas las necesidades que ellos requerían en su momento. Entonces vamos a seguir manteniendo tantas situaciones como ocurre hoy día, ¿cierto?, en miles de casos, como los niños con autismo, por ejemplo, que son detectados tardíamente. Tuvimos una conversación a los 8 o 9 años. Y claro, porque no tenemos un sistema de protección a la niñez que esté pensando en todos los ámbitos, desde todos los ámbitos, ¿cierto? Cómo vamos protegiendo, promoviendo una calidad de vida para estos niños y niñas. Por lo tanto, parece que ahí hay un elemento que a mí me parece basal, central. Yo lo traduzco así, José Andrés, bien concreto. Cuando hay niños que tienen dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Hay familias que pueden pagar un apoyo, un audiólogo, psicopedagogo, y se resuelve en la privada. Pero ¿qué ocurre con los niños que están en escuelas públicas y esa escuela pública no tiene ese psicopedagogo, el fonoaudiólogo? ¿Qué va a ocurrir con la vida de ese niño? ¿Cierto? Va a haber un retraso evidente y van a haber muchas historias después que se proyectan en la adolescencia y en la adultez, que nosotros hemos vivenciado en tantas historias con niños que hemos atendido. Entonces, ahí, mira, fíjate tú, solo que se tuvieran todos los apoyos profesionales pertinentes en el momento que el niño lo necesita, vamos a tener también una sociedad con niños más felices, porque un niño que tiene problemas de aprendizaje sufre. Aparte de sufrir, como no le va a ir muy bien en la escuela, tú sabes lo que le pasa en la casa. Muchas veces se les maltrata porque no aprenden. O sea, entonces, es como una cadena que genera mucho dolor. Entonces, yo me imagino así el nuevo país, un país que llega oportunamente a acompañar a los niños y a las niñas, no esperando el problema, sino que generando un dispositivo que permita anticiparse justamente a que esas cosas ocurran. Entonces, así yo sueño nuestro Chile y sueño a los niños y a las niñas que tengan todo disponible, porque si se tiene todo disponible desde la primera infancia, entonces cuando sean adultos, cuando sean
viejos, entonces también van a tener todo disponible, ¿cierto? Van a tener pensiones dignas, van a haber hospitales públicos donde van a ser atendidos con la humanidad que se merecen. Por eso siempre traigo a mi memoria a la Gabriela Mistral, porque ella ya lo dijo hace tanto tiempo. Eso para mí traduce lo que debería ser el nuevo Chile. eh, y yo, apoyando lo que tú estás diciendo, yo, ¿sabes lo que sueño, José Andrés? Que un acuerdo en la convención, en el reglamento, debiera ser algo así como, ok, cada decisión que se vaya tomando, la pregunta final que nos tenemos que hacer, los constituyentes, es cómo aquello va a afectar la vida de los niños, cómo lo va a Tal potenciar cual. y cómo lo va a afectar. ¿Sabes tú, José Andrés? Para mí yo creo que no es una locura. De momento que nos hagamos esa pregunta, y me encantaría que tú pudieras ser electo, porque estás en esa corriente, eres filósofo, si instalamos en el reglamento que al final del día hacemos esta pregunta, y también se le hace al país la pregunta, Chile va a cambiar, pero completamente, completamente. Absolutamente. Y eso influiría en todo. En el fondo, si en los colegios y en Sename, en la calle, en los trabajos, digo, ¿cómo afecta a los niños cualquier cambio, cualquier reglamento? Y eso es la prioridad absoluta, ¿no? La prioridad absoluta significa cómo influye y cómo ponemos sobre cualquier otro interés, el interés superior del niño, cuando hacemos un cambio, por ejemplo, al código laboral o al código sanitario o a la salud mental o a la educación, ¿cómo influye finalmente a que los niños en el bienestar, no en las notas, no, en el bienestar integral de los niños y niñas? Y ahí va a cambiar todo. Yo diría, y aquí ya para ir terminando, Iván, porque además después de una hora esto se va borrando, ¿no? Son las 3 de la Son mañana. cuatro, tenemos, sí, no sería raro, no sería raro. Que hay cuatro grandes ámbitos, que es el de la prevención, es decir, promoción de derechos, prevención de maltrato, prevención de abuso, prevención también a partir de las familias, ¿no? De las mamás, los papás, las abuelitas, los contextos que viven con los niños, ¿no? Cualquier tipo de familia que está con los niños. Detección temprana. Detección temprana, hoy día tenemos todo. Mira, hoy día la humanidad llega a Marte, ¿no? Hoy día tenemos Sí. la tecnología suficiente para detectar de manera temprana y oportuna cuando un niño o niña está siendo víctima o sus derechos están siendo amenazados por cualquier situación, ¿no? Por cualquier situación a sufrir adversidad temprana. Sabemos también lo que trae a consecuencia, etcétera. Después, detectar, pero intervenir también. Intervenir de manera oportuna y adecuada. Saber que el país tenemos los medios suficientes para intervenir y tenemos que plasmarlo eso, la intervención oportuna y adecuada tiene que estar consagrada como una acción prioritaria. Antes de cualquier otra cosa tenemos que asegurar que vamos a actuar e intervenir cuando un niño está siendo víctima, y no solamente intervenir para separarlo, evidentemente, de su familia, ¿no? Como eso como última opción. Lo primero que tenemos que hacer es como fortalecer su contexto. Y por último, acompañar, ¿no? Acompañar a esos niños, a esas familias, a esos contextos, ¿no? Prevención, detección, intervención y acompañamiento. Son los cuatro lineamientos que a mí me encantaría que nosotros tuviéramos como política pública, pero que se desprendiera de una prioridad absoluta de la defensa del interés superior del niño y niña a nivel y con rango constitucional. Ese es mi sueño Así país. será, lo vamos a decretar esta noche, y te propongo lo siguiente. Si somos electos ambos, José Andrés va por el distrito 10, ¿cierto? Ya, yo voy Sí, por el tal cual. distrito 7. Si somos elegidos, yo creo que debiéramos llegar con la propuesta que Chile sea declarado en la Constitución un país, así como hay ciudades para los niños, Chile que sea declarado en la Constitución un país para los niños y las niñas.
que tenga ese rango, tal cual. porque si lo logramos, ¿es cierto? Entonces, toda la constitución, todas las políticas públicas van a girar, ¿cierto?, en torno a esa preocupación esencial. Así que vamos por la infancia, vamos por los niños y las niñas, vamos porque Chile puede cambiar, tiene que cambiar, y en el siglo Sí, un ejemplo. XXI, año 2021, ya dejémonos de cosas que no son apropiadas para hacer y, y seamos humildes como país. Le pido humildad también a todo el mundo, a todos a los que tienen más, a los que tienen menos, eh, porque yo creo que así vamos a lograr construir y salir de esta, de la situación en que estamos. Esta nueva constitución es para romper la métrica, como decía nuestra querida Violeta Parra, hacer las cosas diferentes, perder los miedos por el bien común. Quiero Eso. agradecerte, José Andrés. Yo sé que estás en Ancud, ahí, Mm. viviendo ahora. Agradecerte esta conversación. Y bueno, esto es bueno porque queda también en el recuerdo, dado que quedan también ahí grabadas. Así que un abrazo grande a tu familia, a tus hijos. Y nos estamos viendo las próximas semanas. Ojalá Eso. Y nos tengas vamos a ver mucho, ahí mucho en la convención. éxito en la convención. Tú también, amigo Ya, querido. Un abrazo muy grande y vamos a seguir en la misma. Adentro de la Constitución, afuera de la no, por Constitución, vamos a seguir supuesto. hinchando por lo mismo. Así que, y va a ser a mí, va a seguir siendo un orgullo y un agrado seguir trabajando en la misma trinchera que tú. Vamos a seguir en la misma, por supuesto. Así que en eso estamos. Muchas gracias a todos los que Eso. nos vieron esta noche. Así que, bye bye. Chao. Esto ahora, ¿cómo lo corto? Vamos a ver.